había una atracción hacia la muerte. Pasábamos horas en los cementerios y nos habían regalado una calavera y unos huesos y estuvimos allí un par de horas invocando, tratando de contactar con el más allá. Y aquella noche uno de nuestros amigos se quitó la vida. Fueron unos años de mucha rebeldía y de complicaciones interiores. Con 15 años, 14, 15 años, había probado todo tipo de drogas. Recuerdo una moto que robamos, la tuvimos una semana o dos. Tocaba en una banda. Yo recuerdo escribir acerca del día de mi muerte y del día de mi entierro. Era atrayente, pero después hubo una época en mi vida que me generó muchísimo miedo. Tenía muchas pesadillas. Recuerdo no poder dormir por las noches, muchas veces. Hubo un concierto de Ozzy Osbourne y bueno, todos sabemos que Ozzy Osbourne hace muchísimas referencias al ocultismo y todo este tema, ¿no? Era un folleto por ambas caras y al final ponía: si tienes problemas con ocultismo, llámanos. El amigo de Eva se había quitado la vida hace unos meses y les escribe y les dice: hola, soy Eva, tengo problemas con el ocultismo. Estoy tratando de utilizar la tabla Ouija y no estoy contactando con la persona que quiero. Por favor, ¿podéis decirme cómo hacerlo bien? Le dijeron: Eva, gracias por escribirnos y te vamos a dar el mejor consejo. Pon tu mirada en aquel que es el Padre de las Luces, Jesús. Estuve rezando muchísimo tiempo, hasta que me sucedió algo. Sucedió que Eva decidió irse a unas conferencias y yo no quise ir. Recuerdo que me fui con mis amigos a otra ciudad, estuvimos de fiesta. Teníamos una borrachera interesante, por decirlo así, estábamos en un estado un poco lamentable. Y recuerdo perfectamente que hubo un momento en el que empecé a pensar, sentí, no sé muy bien cómo explicarlo, una vergüenza tremenda de que mi novia estaba buscando a Dios y yo estaba por la calle borracho. Y hubo una chica que le dijo: ¿quieres que oremos por algo en concreto en estos días? Y el motivo de oración era yo. Dijo: sí, yo quiero que Carlos, que mi novio, empiece a buscar a Dios como yo estoy haciendo. Sucedió algo en mi interior y dije: si realmente Dios existe, yo tengo que conocerle. Y estaba fabricando una lámpara que quería regalar a mi madre para su cumpleaños. Y claro, hombre, pues era más barato robar que comprar los cristales, ¿no? Estaba robando cristales. De pronto empecé a fijarme en los vidrios y empezaron a venir preguntas a mi mente. Y eran: ¿estás yendo a la iglesia? Y yo recuerdo que respondía. Y yo decía: sí, estoy asistiendo a la iglesia. ¿Estás aprendiendo canciones cristianas? Y yo respondía y decía: sí, es cierto. ¿Estás queriendo bendecir a tu familia? Siempre traté muy mal a mis padres, sobre todo a mi padre. Y yo respondía y decía: sí, es cierto, estoy haciendo esto. Y en ese momento mi mirada se quedó clavada en los cristales. Estás haciendo lo que hacen los cristianos, pero fíjate, estás robando. Me sentí completamente pecador, sucio delante de Dios. Me eché a llorar, le pedí perdón a Dios y le pedí a Jesús que viniera a mi corazón, que lo limpiara. Experimenté por primera vez la presencia de Dios. Experimenté por primera vez lo que durante tanto tiempo ya estaba anhelando. Eran las respuestas a las oraciones de: si estás ahí, necesito conocerte. Y aquel día por la noche le llamé por teléfono y le dije: mira, Eva, no sé muy bien lo que ha pasado, pero esta búsqueda que hemos iniciado merece la pena, tiene una recompensa. Y le dije: esta noche yo me muero.
Aquel día yo morí, aquel día yo morí. Había muerto al pecado, había muerto a la oscuridad y acababa de nacer un nuevo Carlos. ¿Hay momentos difíciles? Sí. Pero el momento en el que tú levantas esa vidriera y le atraviesa la luz, esa luz, ¿no?, de vida, Jesús. Ese momento es espectacular. Vamos a ver esta tarde, a seguir viendo algo de lo que fueron los viajes misioneros de Pablo. A ver si vemos el primero. La última predicación os compartí acerca del primer viaje que hizo, ¿verdad? Y estuvimos viendo un poquito, ahí, este es el segundo, pone el primero, no sé si se puede hacer más grande. Vale, perfecto. Muy bien. Este es el segundo viaje que hizo Pablo y estuvimos viendo algunas cosas muy interesantes, ¿no? La primera es que la iglesia cristiana como tal, ¿dónde nació? En Jerusalén, ¿verdad? Los primeros cristianos que hubo en el mundo fueron judíos. Al principio, leemos Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús ya resucitó y se apareció a los suyos, el día de Pentecostés estaban todos, ¿os acordáis?, ahí temerosos, con mucho miedo a que los cogiesen presos. Dice que bajó el Espíritu Santo, los llenó de su presencia y entonces empezaron a predicar y allí nació la iglesia cristiana. La iglesia cristiana nació aquí abajo, no sé si se ve aquí, en Jerusalén, en Israel. Pero claro, ¿qué pasó después? Pasó después que estos cristianos se esparcieron por todo el mundo, acá empezó una persecución contra ellos, y se escaparon, muchos se escaparon en esta dirección y según iban, por donde iban escapándose, iban predicando de Jesús. Iban llevando el mensaje del Evangelio y llegan aquí hasta Antioquía. Esta Antioquía está en lo que es hoy Siria, y también era Siria entonces, y ahí ya no eran judíos, ya eran gentiles. En la Biblia encontramos dos personas, los judíos y los gentiles somos todos los que no seamos judíos. Si no eres judío, tú eres gentil. Bueno, si eres español, quizás tengas genes judíos, ¿eh? Porque aquí hubo muchos judíos en España. Sabes que fueron expulsados en el 1500, pero dejaron mucho. De hecho, se llaman los sefardíes, si alguna vez escucháis de ellos, son los antiguos, los descendientes de aquellos judíos, ¿no? Entonces, los judíos ya de por sí estaban por todo esto es la actual Grecia, Turquía. Ellos ya estaban por todo el mundo esparcidos, ya desde antes, desde la antigüedad. Había judíos en casi todas las ciudades importantes y, como dijimos, eran gente muy trabajadora, eran gente muy negociante, eran gente de los negocios. Bueno, hasta hoy, ¿no? Pues las famosas, ya lo dije, ¿no? Casi todas las grandes empresas de Estados Unidos son de los judíos. Los que fabrican los pantalones Levi's, ¿de dónde te crees que son? Levi, ¿verdad? De la tribu de Leví. Y si haces una lista, pues todo lo que es Hollywood, las cadenas estas de las productoras de películas, son de los judíos. O sea, tienen mucho dinero, tienen mucho poder, y esto ha sido desde siempre. Se dice que los judíos eran los banqueros de los reyes. Cuando un rey quería hacer una guerra, ¿a quién le pedía dinero? A los judíos, ¿no? Entonces, bueno, esto es su historia, ¿no? ¿Por qué son así? Pues eso les viene de su raza, ¿no? Como nación, como judíos, como israelitas, bueno, tienen esa capacidad, ¿no? Bueno, de hecho hoy Israel es uno de los países más prósperos del mundo, ¿no? Las más altas tecnologías las tienen ellos. Ya dijimos que los que primero se pusieron la vacuna, ¿quiénes fueron? Los israelitas. No se la pusieron los europeos, ¿eh? No se la pusieron los americanos. Los primeros que se adelantaron a todo el mundo,
pagando y no sé qué haciendo qué cosas, fueron los propios judíos. Así que tontos no son, ¿no? No son. De hecho, cuando Europa sufrió la Segunda Guerra Mundial, ¿os acordáis de Hitler? ¿A por quién fue? A por los judíos, ¿a que sí? ¿Sabéis por qué fue a por los judíos? Porque fue a por su dinero. Y se apropió de todo su dinero, de todas sus propiedades, e inventó una mentira, diciendo que eran unos delincuentes, que eran unos violadores, que eran una mala gente, y con eso exterminó a 6 millones de judíos, que se dice pronto, ¿no? Más otro 1,5 millones de gitanos. Bueno, fue un exterminio terrible que este endemoniado, porque no era más que un endemoniado Hitler hizo en Europa, ¿no? Menos mal y gracias al Señor que se le pudo vencer. Pero bueno, esto es un poco de historia. Vamos a ver entonces hoy el segundo viaje misionero. El primero salió de aquí, de Antioquía, hizo esta zona, anduvo por aquí y regresó. Iba con Bernabé, ¿os acordáis? Y regresa otra vez a Antioquía. Después hace un viaje a Jerusalén, porque hay un concilio allí. Después vuelve otra vez. Y en el capítulo 15, en el versículo 36, vais a ver ahí que pone el segundo viaje misionero de Pablo, ¿no? El primer viaje lo hizo con Bernabé, famoso amigo, ¿verdad? Buen amigo, que fue el que le... ¿Os acordáis? Hablamos de Bernabé, que lo trajo a la iglesia, que hizo ahí de intermediario. Y el segundo viaje ya no lo hizo con Bernabé, lo hizo con Silas. Ese segundo viaje lo hizo con Silas. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pues lo primero, salió de viaje y volvió, volvió otra vez a visitar estas iglesias que se habían quedado aquí ya establecidas. Salió por aquí y las visitó. ¿Qué habría pasado? Pues quizás año, 2 años seguramente. Volvió otra vez allí y pues donde él había predicado pues habían levantado iglesias y ahí estaban. Cuando volvió seguían funcionando, ya con más gente, bueno, creciendo, ¿no? Hice una visita pues protocolaria y también para ver cómo estaban y también para seguir animándoles, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces lo que leemos aquí, os lo estoy resumiendo, porque son bastantes versículos para leer. Lo que hace Pablo es, intenta predicar aquí, en esta zona de aquí, de Asia, pero Dios le habla, una visión, le dice que no vaya ahí, no le deja predicar en esa región. No sabemos por qué, no le deja. Y entonces tiene otra visión y dice que hay un hombre, ve a un hombre de esta región de Macedonia, la actual Grecia, ve en esa visión que le dice: Pablo, ven y ayúdanos. No sabemos cómo, si fue un sueño, si estaba orando y Dios le habló de repente algo, pero algo le impactó de tal manera que Pablo supo que Dios le estaba llamando a esta región, a esta nueva región que se llama Macedonia, que se llamaba Macedonia, bueno, todavía se llama, bueno, hoy se llamaría la actual Grecia, y entonces vamos a ver ahí, porque pasa algo muy interesante, ¿no? Pasa que, claro, esto es mar, cruzan aquí, y la primera ciudad donde aterrizan, la primera ciudad de Macedonia donde llegan, es Filipos. Filipos era la capital de toda esa región. Es como Donosti, que es la capital de Guipúzcoa, ¿verdad? Y Madrid es la capital de España. Y tu país tendrá una capital, ¿a que sí? Brasil, Basilea, etcétera, ¿no? Era la capital, porque sabéis que eso es el Imperio Romano. Estamos hablando del Imperio Romano, con sus provincias y su administración. Y entonces llega ahí y llega a esta ciudad importante, donde estaba el control político, el control económico de toda esa región. Y entonces, en el capítulo 16, sí, entonces dice que el capítulo 16, voy a leer algunos versículos, ¿no? Dice que un día de reposo, un sábado, salimos fuera de la ciudad, junto al río, donde salía a hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos con las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, dice que, escuchando lo que Pablo hablaba, Dios abrió su corazón y se convirtió. Eso es muy interesante, ¿no? Cuando llegan ahí a esta ciudad, se encuentran que
que hay gente, que hay creyentes ya allí, cristianos, que claro, no tenían iglesia, porque siempre hemos dicho, las iglesias hasta el siglo III no existían. Los templos, como este, ¿no? Los cristianos se reunían donde podían, pues en las casas, en el parque, en el río, donde sea. Entonces aquí vemos que también se juntaban cerca del río para orar. Y Pablo se acercó allí, donde estaban orando, se acercó, les empezó a hablar, como Pablo no se podía callar, ¿verdad? Siempre me he dicho que hablaba largo. Entonces les empieza a hablar, a compartir esto, lo otro. Y hay una mujer que dice aquí que el Señor de repente toca su corazón, escucha lo que Pablo dice y Dios la toca, ¿no? Y se convierte al Señor. Y entonces esta mujer les invita a su casa y les ruega que por favor se quede con ellas y se quedan un tiempito allí, ¿no? Así que la primera cosa que vemos es que es el Señor, ¿verdad?, el que hace la obra en los corazones. No era Pablo el que intentó hablar a esta mujer, ni tan siquiera se dirigió a ella personalmente. No le habló a ella directamente. Pablo habló. Pablo compartió, seguramente no, amigablemente, seguramente una charla coloquial, empezó a compartir de Jesús, de esto, del otro, y esta mujer que estaba por allí escuchando, de repente fue tocada, ¿no? Esto es obra del Espíritu Santo. Que alguien escuche de Jesús y se convierta es una obra del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer que nadie se convierta al Señor. Podemos compartir de Jesús, claro que sí. Podemos hablar del Señor a todo el mundo. Decir, mira, Dios ha hecho esto en mi vida, Dios te ama, Jesús es la esperanza. Todo eso que tú puedas y todo lo que más que puedas decir. Pero al corazón solo puede llegar, es una obra del Espíritu Santo. Es decir, te pueden escuchar 100, 99 no hacerte caso, y una persona que quizás ni tú sepas quién es ni que te está escuchando, reciba el Evangelio. Por eso tenemos que sembrar siempre, en todo lugar y a toda persona, porque tú no sabes quién es el que escucha, ¿verdad? Tú no sabes. Tú no sabes el corazón de las personas. Yo tampoco sé tu corazón, ni tú sabes el mío. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu interior? Solamente Dios lo sabe. Pero qué bonito, me gusta cómo Dios hace las cosas, ¿no? Pablo ni tan siquiera tenía ese objetivo en mente, ni tan siquiera, como digo, se dirigió a ella personalmente, pero Dios sí se dirigió a ella. Así que te animo, y me animo a mí mismo, ¿no? Donde tengas oportunidad, comparte de Jesús. Habla de Jesús, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y no importa la reacción que tenga la gente al principio, ¿no? Eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que Dios puede hacer. Y siempre, siempre va a ser una obra de Dios. Siempre, siempre, siempre. Por eso tenemos que compartir y tenemos que orar por esas personas por las que tú estás hablando, ¿no? Amén. Así que primera cosa interesante que vemos, ¿verdad? Os voy a dar algunas pinceladas de este viaje que me han parecido interesantes, ¿no? Y que pueden ayudarnos a nosotros en nuestra vida cristiana y cotidiana. La segunda cosa que vemos aquí es, bueno, en Filipo pasaron muchas cosas. Pasaron cosas duras para Pablo también lo pasó mal, vamos a decirlo, también lo sufrió. Pero hay un acontecimiento aquí que me gustaría compartiros, porque también me parece muy interesante, y tiene que ver con el poder de Dios. Hemos visto de la gracia de Dios, cómo la gracia de Dios alcanzó a esta mujer, y ahora vamos a ver cómo el poder de Dios se manifestó. Otra vez Pablo sin quererlo, porque en Pablo pasaban cosas casi sin quererlo, ¿no? Él no las buscaba a propósito, pero le pasaban cosas, ¿no? Y una cosa que le pasó fue esta, que aconteció que mientras íbamos a la oración, iban otra vez al río. Se ve que se juntaban ahí para orar. Escucha, en el río, ¿eh? No se juntaban en ningún templo. No, en un río, en una zona de arbolado allí. Dice que le salió al encuentro una muchacha, una joven, que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Qué cosa, ¿no? Más rara. Dice que él, según iba a la oración, con Silas y con algunos otros, de repente le sale una muchacha, una joven, que tenía un espíritu, es decir, que estaba poseída por un demonio, que lo que hacía era adivinar
Es decir, tú ibas a que te adivinasen el futuro y esta muchacha te lo adivinaba, ¿no? Como cuando consultas a un brujo, cuando consultas a un adivino, cuando te echan las cartas del tarot, cualquier cosa de estas que tratan de saber el futuro, ¿no? La adivinación. No os podéis imaginar, no os podéis ni tan siquiera hacer una idea de lo que este país invierte en adivinación. No os podéis hacer ni una idea. Los miles de los millones de euros que se gasta la gente consultando brujos, adivinos. Algunos brujos y otros auténticos charlatanes. Auténticos charlatanes. ¿Todo para qué? Para saber su futuro. ¿Qué me va a pasar? ¿Me voy a morir mañana? ¿Me van a echar del trabajo? ¿Voy a conseguir un novio? ¿Mi novio me va a dejar? ¿Me está engañando mi marido? Imagínate cualquier pregunta, por favor. Y entonces el charlatán este echa las cartas allí. Y dice, sí, aquí veo a tu marido, aquí veo a la otra, sí. Y a través de una manipulación psicológica sacan todo, dicen todo lo que quieren escuchar. Pero me pagas. Cuando viene la factura del teléfono, 400 euros. ¿Pero quién gasta? Es que usted llamó un 908 o 900 no sé qué, que cada minuto son 1,28 más impuestos. Espíritu de adivinación. Esto no ha cambiado la historia, ¿eh? El ser humano es... hace años montaron aquí en Garbera, en los pasillos, unas cabinas de adivinación que venía una bruja o un brujo. Estaban a tope. No daban abasto. ¿Por qué? Porque en el corazón humano hay una necesidad, hay mucha inseguridad. El ser humano somos muy inseguros, tenemos muchos miedos, muchos. Miedo al presente, miedo al futuro, miedo a la enfermedad, miedos por todos los lados. Estamos rodeados del temor. Y el temor necesita respuestas, ¿a que sí? ¿Qué me va a pasar? He perdido a mi hijo, he perdido a mi marido. ¿Puedo hablar con él? Pues está muerto. Sí, pero yo puedo hablar con él. Contáctame con él. Por favor. Y ahí te hace la sesión y tú crees que estás hablando con tu marido, ¿no? Y seguramente estás hablando con un demonio, porque tu marido no te va a hablar nada, ni tu padre, ni tu suegro, ni nadie. Entonces, digo que, fíjate, lo que había hace 2000 años, aquí lo vemos todavía, ¿no? En este caso era más dramático todavía porque era una esclava. Una muchacha, una jovencita, no sabemos si tendría 15, 16 años, 17, era una esclava porque la estaban explotando. Dice que los amos, sus amos, tenía amos, ganaban dinero con ella. Es decir, que si tú querías saber tu futuro no hablabas con la muchacha, hablabas con el amo de la muchacha. ¿Me explico? Y tú le pagabas al amo de la chica le pagabas tú. Y entonces la muchacha te adivinaba el futuro. Lo que sea, lo que fueses a consultar. Pero ¿qué pasaba aquí? Es que suena hasta gracioso, ¿no? Dice que fíjate la escena. Una niña, una chica, una joven, poseída por un demonio de adivinación, cada vez que ve a Pablo dice que está siguiendo a Pablo y a nosotros gritaba, dando voces detrás de ellos, todos los días. ¿Y qué decía la chica? Bueno, ¿qué decía el demonio? Porque la chica estaba bajo el control de este espíritu. ¿Qué decía? Estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Que a mí me suena hasta fuerte, ¿no? Un demonio predicando a Jesús. ¿Sí o no? ¿Qué dice? Fíjate lo que dice, ¿eh? A gran voz, gritando, a grito pelado, dice: estos hombres, Pablo, estos dos, son siervos de Dios, que os están anunciando el camino de salvación. Qué cosa, ¿no? Dice un pasaje de la Biblia que
los demonios también creen en Jesús. ¿Se lo sabías? ¿Sabías? Los demonios también creen, pero tiemblan. Tiemblan. Claro que creen, ¿cómo no van a creer si lo están viendo? Nosotros al final al Señor lo vemos por la fe, pero los demonios lo ven físicamente. Ahí están, ¿verdad? Entonces dice aquí que, como digo, la chica esta empezó a gritarles y a anunciarles esto. Y esto hacía por muchos días, hasta que Pablo se hartó. Qué cosa, ¿no? Es que es curioso. Pobre Pablo, ¿verdad? Tú te imaginas, iba allí con Silas y el otro, iban a orar, y esta chica detrás de ellos todo el rato gritando y gritando. Y llega un momento en que Pablo se da la vuelta y le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. ¡Qué autoridad, eh! Fíjate que Pablo no se dirige a la chica. Pablo no manda a callar a la niña esta, ¿eh? No. Dice: te mando en el nombre de Jesús. ¿A quién? Al que estás dentro. ¡Que salgas! Te ordeno que salgas. Y dice que al mismo instante el demonio salió corriendo. Y la niña, la chica, quedó liberada. ¡Oh! ¡Qué milagro tremendo!, ¿no? ¿Por cuánto tiempo estuvo esclavizada esta chica? No solamente ya la esclavitud física, que la tenían como un perro esclavizado ahí, sacando dinero, explotándola, sino el sufrimiento interior de esta niña. ¿Tú crees que alguien que está poseído por un demonio puede estar feliz? Es un tormento interior lo que tienes. Y encuentra la paz en su corazón, encuentra la salvación. Sin quererlo, sin buscarlo, Dios tuvo misericordia de ella, y Pablo, en un acto casi de enfado, ahí que la suelta, ¿no? ¿Pero qué pasa aquí? Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, detuvieron a Pablo y a Silas y los trajeron a las autoridades. Y dijeron: estos tipos que han venido aquí nos han arruinado. Nos han arruinado. Estos dos nos han arruinado. ¿Pero qué ha pasado? Pues no sabemos qué ha pasado, pero esta chica, esta esclava que era nuestra, que nos hacía ganar dinero adivinando el futuro, ahora ya no adivina nada. Se le fue el poder de adivinación. ¿Y ahí qué pasa? Estos no se andaban con chiquitas, les agarraron y les empezaron a azotar. Los llevaron al foro allí, les quitaron la blusa y les azotaron hasta que, dice aquí, hasta un montón de azotes en la espalda, hasta que quedaron medio muertos. Qué cosa, ¿no? ¿Te das cuenta cómo funcionan las cosas a veces, no? Pablo, sin querer, porque tampoco era su intención en principio liberar a la chica esta, se ve en la circunstancia de liberarla, de hacer algo por ella o de hacer algo por él, porque estaba harto ya de que la chica gritase, y haciéndole bien encuentra él un mal, ¿no? Haciéndole bien a ella, de repente él es azotado, y no solamente es azotado, sino que le meten a la cárcel y le dicen al carcelero: mételo a estos dos en lo más profundo de las mazmorras, en lo más húmedo, donde haya más ratas, donde más se cuele el agua, mételos allí. Y no solamente mételos allí, sino engánchalos con unos grilletes, que se queden agrilletados ahí. Qué cosa, ¿no? A veces pensamos en la vida de Pablo, ¿verdad? Decimos: oh, qué gran apóstol, ¿no? Cómo Dios lo usaba. Pero ¿qué precio pagó Pablo? Tremendo precio, ¿no? Azotes, aquí a la cárcel. Esa fue la circunstancia. Todo eso pasó en Filipos, en esta ciudad que hemos visto ahí en el mapa. Pero la historia no acaba ahí, porque con Dios las historias no acaban tal que sí, ¿eh? Dios, aún en medio del sufrimiento que tú puedas pasar, está trabajando con otro plan para tu vida. Porque Dios es así.
nuestro aparente sufrimiento, las circunstancias que a veces pasamos difíciles de la vida, cuando estamos en el Señor, Dios las tiene en el control. Las tiene en el control. Y siempre trabaja con otro propósito. Dios siempre trabaja con otro, tiene en su mente algo para ti, algo para mí, que tiene que ver con el futuro. No hace falta que venga ningún brujo a adivinarnos el futuro. Nuestro futuro ya está escrito, ¿verdad? ¿Sabes cuál es tu futuro si crees en Jesús? El cielo. Ese es tu futuro, ese es el mío. Por aquí podrás pasar las circunstancias que pases, vivirás los años que vivas, pero tu esperanza es fija, es segura. Tu destino último es el cielo. Y ahí te encontrarás con aquellos que han conocido a Jesús y que han entregado su vida a Él. Amén. Entonces, seguimos. A la mazmorra más honda. Pero dice que a medianoche estaban ahí tumbados en el suelo, magullada la espalda, dolorida, sangrentada, con los grilletes puestos, las ratas corriendo por allá. ¿Y qué hacen Pablo y Silas? Llaman a Amnistía Internacional, queremos un abogado, que venga el abogado de oficio, que venga también el forense que me examine las heridas, quiero ver al embajador. ¿Qué hacen? Reclaman sus derechos. Pocos derechos había que reclamar en aquel tiempo, os lo aseguro, pocos. Se ponen a cantar. No sé qué harías tú en esa circunstancia. Quizás te estarías toda la noche llorando. Ay, pobre de mí, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? ¿Pero quién me metió a mí en este lío, no? ¿Pero para qué echaría yo el demonio de esa chica? ¿Pero qué lío es este? Pablo y Silas empezaron a cantar. No sé qué cantarían, ¿eh? Te puedes imaginar. A ver, allí no veo un... ¡Ay, que venga el coro de Filipos! Que venga el coro de la iglesia. Cantarles algo aquí a los hermanos, para que se animen. Luis, arranca la batería aquí un poco con... A ver si se animan estos dos. No sé qué cantaron. A un himno, a una canción al Señor, a una alabanza. Empezaron a cantar. Y los presos que estaban por ahí también empezaron a escucharles, ¿no? Estos tíos locos. ¿Pero quiénes son estos dos? Que están cantando aquí, cantando canciones de Dios. Estos, pero si los acaban de machacar vivos aquí, si están con la espalda que no pueden ni moverse. Y empezaron a alabar al Señor. Y dice que de repente toda la cárcel tembló, como si un terremoto moviese toda la estructura de la cárcel esta, ¿no? Y dice que se soltaron todos los grilletes de todos los presos. Y las puertas se abrieron. Y entonces el carcelero dice que como veía que se iban a escapar, cogió la espada y se quería matar. ¿Sabéis que en aquel tiempo pagabas con tu vida? Pagabas con tu vida. Si a ti te encargaban, cuida a este preso, y el preso se escapa, no hay misericordia para ti. Tú mueres, seguro. Si un preso se te escapa, pagas con tu vida por él. Y este carcelero sabía, me van a matar, se van a escapar todos se van a escapar y me van a matar a mí. Y cogió la espada, y entonces Pablo, desde dentro de la mazmorra, Dios le habla a Pablo y le dice, Pablo, dile al carcelero que no se mate. Porque Pablo, dices tú, ¿pero cómo? Es que no lo veía. Pablo no es que él estaba viendo. Pablo estaba en la mazmorra ahí dentro, pero Dios le dice, dile que no se mate. Y entonces Pablo le grita, ¡no te mates! ¡No te mates! No hagas eso, no te mates. Y dice, cógelo, pero ¿cómo que no me? ¿Pero quién me está gritando? Soy yo, Pablo, no te mates, no te hagas daño. Entonces dice que cogió la antorcha y bajó a todo correr y ve a los presos conmocionados todavía porque no se creían lo que había pasado, el terremoto, todo eso. Y entonces, dice que cuando llegan de Pablo, dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Y Pablo le empieza a hablar de Jesús. Qué cosa, ¿no? Y dice, no te hagas daño, mira, aquí lo que ha pasado es que Dios ha intervenido. Estos los querían encerrar, los querían matar, pero Dios, el Dios de que yo predico, este Jesús al que yo predico, que está vivo, es el que ha hecho esto, el que es el que ha provocado el terremoto y tal. No tengas miedo, nadie se va a escapar. Y nadie se escapó.
Entonces dice que los cogió a los dos, fijaros cómo estaban de malitos, los llevó a casa y empezaron a curarle las heridas. Tenían toda la espalda machacada de los latigazos y empezaron a ponerle, la familia de él empezó a curarles, ¿verdad? Y a darles con el aceite y todo eso, ¿no? Y dice que el carcelero se convirtió a Jesús con toda su casa, su mujer, sus hijos, sus primos. Claro, cuando el carcelero llegó y le contó a su mujer lo que había pasado, imagínate, ¿no? Y llega con 2 presos a la casa. Llega con 2 presos. ¿Y dónde han salido estos 2? No, mira. Y dice, mira, es que estábamos allí, un terremoto, y la mujer le miraría con... ¿Pero qué terremoto? ¿Pero qué dices? Y Jesús, ¿pero qué? Pero, a ver, el tipo temblando todavía con la antorcha. ¿Cómo hace Dios las cosas, verdad? Cosas extrañas, ¿no? Raras. Lo podía haber hecho de otra manera, ¿verdad? Pero no, lo hizo así. Lo que os quiero decir es que nuestro Dios, el Dios en el que creemos, no está sujeto a nada, no está sujeto a nadie, hace lo que Él quiere, con quien quiere y donde Él quiere, y de la manera que Él quiere, y nos usa a nosotros. Pero qué importante es la actitud que tengamos nosotros, ¿verdad? A veces cuando vienen problemas a la vida, ¿cómo nos quejamos, Cómo nos quejamos, cómo rechinamos, cómo el Señor que ya no me ama, que ya no me quiere, el Señor me ha dejado porque patatín, porque me pasa esto, porque me pasa lo otro. Empezamos a quejarnos y a quejarnos. ¿Tú crees que Pablo tenía motivos para quejarse? Sinceramente. Yo creo que sí. Con la espalda machacada, metido en un calabozo, sin esperanza de nada, pero él empezó a alabar a Dios. Mira, cuando tengas problemas, es un buen consejo. Busca a Dios. A veces, en vez de orar, al Señor oramos los problemas. Le decimos al Señor el problema. Sí, ya sabe el problema que tienes. ¿Qué te crees que no? Pero qué distinto es cuando oramos al Señor. No le oramos el problema. Señor, tú ves qué mal, que todo esto, todo, que se me descuajaringa el chiringuito, que se me cae todo, ¿no? Qué distinto es cuando empezamos, Señor, yo sé que tú tienes algún propósito con esto, ¿no? Y empezamos a alabar al Señor y a adorar a Dios en medio del problema. Aunque no veamos todavía la solución, aunque todavía no esté la respuesta. Qué distinto, ¿no? ¿Y sabes qué es lo que pasa? Cuando nosotros tomamos una actitud de fe, Dios hace que tiemble el suelo. Dios hace que las cosas se muevan. Dios hace que las cosas cambien de signo, ¿no? Que cambie el curso de la historia. Por eso aquí encontramos una lección tremenda de fe. Tremenda de fe. Una lección para nosotros. Si cambiamos nuestra queja en alabanza, seguro que nos va a ir mejor. Y no es fácil, No es fácil cambiar la queja en alabanza. Tenemos quejabanza. Nosotros somos de quejabanza, ¿verdad? Nos quejamos mucho, mucho, todo el día al Señor. Como no vaya una cosa como queremos, Dios se fue, salió del cosmos, desapareció. Y no es así, ¿no? Aquí vemos que Dios estaba con ellos. Después, ¿qué es lo que pasó? Cuando ya los habían curado, estos líderes, estas autoridades deciden ponerles en libertad. Qué cosa, ¿no? Llaman al carcelero y le dicen, oye, ponlos en libertad. Dice Pablo, no, ahora no me voy. Es que este Pablo es tremendo, ¿no? Eso es lo que pasó. Dicen que te vayas, Pablo. No, ahora no me voy. ¿Por qué me voy a ir? ¿Me habéis azotado sin un juicio? ¿No me habéis juzgado sin mi abogado? Encima soy ciudadano romano, que tengo un montón de derechos. Y ahora me queréis echar como un perro, sin haber hecho nada, y después de haberme azotado. No me voy. Que vengan a echarme. Y ahí tuvo que ir la comitiva de esta ciudad. Pablo dice que por favor, rogándoles que se fueran, ¿no? Y más temiendo que eran ciudadanos romanos, con los derechos que tenían. Sabéis que a un ciudadano romano no se le podía azotar, así por así. Ya os he explicado alguna vez, ¿no? El Imperio Romano era grande, pero luego estaban los ciudadanos romanos, con el DNI de Roma.
tú a un romano con DNI de Roma no lo podías ni detener, ni azotar. No, eso estaban muy protegidos. Y Pablo era un ciudadano romano, muy protegido. Pero estos no lo sabían y le dieron. Por eso tenían tanto miedo, ¿no?, de que ahora les denunciase, ¿no?, que fuese Pablo a las autoridades, que fuese al pretorio y al pretorio, al que fuese, y les denunciase: oye, que me han azotado, si no me han juzgado, pero si no me han dejado ni hablar. Aún así se fueron, ¿no? Se fueron y continuaron. Lo importante aquí, que la historia nos demuestra, si sigues adelante en tu Biblia vas a encontrar una carta que se llama a los Filipenses. Pablo, años después, les escribió una carta a los Filipenses, a la gente que se convirtió en esta ciudad. Qué cosa, ¿no? De todas estas circunstancias salió una iglesia. De toda esta movida que habíamos escuchado, que lo de la chica, que luego lo meten preso, que luego lo azotan y tal, y todo eso, de ahí nació una iglesia. Y seguramente, la primera iglesia, seguramente, nació la casa de este carcelero, ¿sí o no? No sabemos ni su nombre, ¿no? Pero en la casa de este hombre seguramente se hizo el primer culto, la primera reunión, donde este hombre invitó a sus amigos, invitó a sus familiares, y de ahí nació, y luego otra casa, y luego otra casa, y así es como nació la iglesia de Filipenses, de Filipos, a la que, como digo, Pablo luego escribió años después, muy cariñosamente, ¿no? Se ve que con esta gente tuvo un afecto muy especial, ¿no?, un feeling muy especial, porque cuando les escribe la carta se ve ese cariño, ¿no?, ese trato de mucho amor, de mucho cuidado mutuo, ¿no? Así que vemos aquí que en todo esto, ¿no?, juntando todos los acontecimientos, vemos cómo Dios hace las cosas. Y nosotros, como digo, y resumiendo, ¿qué aprendemos? Aprendemos, en primer lugar, como he dicho, que la obra siempre, siempre es de Dios. La obra siempre es de Dios. El que toca el corazón de las personas es el Señor. El que salva a la gente es el Señor. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Que es que compartir acerca del Señor, compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de cualquiera de las maneras que se pueda, que nos dejen y que nos den oportunidad. Aquí predicamos de Jesús, pero tú puedes predicar de Jesús ahí donde vayas, en tu casa, con tus amigos, lo que sea, compartir tu experiencia personal y después orar y dejar que Dios haga su obra, ¿no? La segunda cosa que vemos es que Dios tiene poder para... Lo hemos visto en el vídeo ¿no? Este tipo que habéis visto ahora es pastor motero, de esos moteros que van por ahí, ¿no? Ya veis la pinta, ¿no? Sigue igual, sigue con su chupa, sigue con todo, ¿no? Pero lo importante, hermanos, no es lo exterior, lo importante es lo interior, lo que hay en el corazón. Lo importante no es cómo vistas, no es la pinta que lleves, es el corazón que tengas. Y este hombre, como le ves ahí en esa pinta, ¿verdad? Pinta de motero, ves su corazón, ¿verdad? ¿Qué ves en el corazón? Que él ha conocido a Jesús. ¿Qué ves ahí en ese vídeo? Que él ha tenido un encuentro personal con el Señor, que él ha transformado, que le ha cambiado la vida y que fue poderoso para sacarle de toda esa oscuridad. Y os aseguro que este tipo vivía en una profunda oscuridad. Porque hay niveles de oscuridad, ¿verdad? Uno puede estar en un sitio muy oscuro, más oscuro o muy, muy oscuro, ¿no? Este estaba en el muy, muy oscuro. Pero fíjate cómo Dios intervino y cómo fue capaz de sacarle de ahí. ¿Y esto qué nos enseña? Que Dios tiene poder para ayudar a cualquier persona. Tú dices, es que esta persona está en una situación tan dramática que ahí es que ni Dios puede intervenir ahí. Pues sí, Dios puede intervenir. Es que está viviendo una situación, es que viene de un contexto, es que tiene una problemática interior, es que... ¿Cómo va a poder Dios hacer algo ahí? Pues créelo que lo puede. Dios puede. Jesús puede cambiar el corazón de cualquier persona. Puede hacerlo. Puede traer paz al corazón más turbado que hay en el mundo. Puede traer sanidad al cuerpo más herido y más dolorido. Puede sanar el alma más turbada que hay en el mundo. Puede perdonar el pecado más grande que te puedas imaginar. ¿Verdad? ¿Qué no perdonará Jesús? ¿Cuánta culpa arrastra el mundo, ¿no? ¿Cuánta culpa arrastra a las personas? La culpa, los errores de la vida, ¿no? ¿Quién te quita esos errores? ¿Quién te quita esa culpa?
Solo Jesús, ¿no? Solo la cruz puede traer paz al corazón, puede traer libertad al corazón. Y por último, cambia tu queja por alabanza. Empieza a hacer la prueba. Empieza a hacer la prueba. Cuando tengas una situación difícil, que a todos nos vienen problemas de todo tipo, empieza a alabar a Dios, empieza a buscar al Señor, no con queja, sino con alabanza. Dice, Señor, yo sé que tú vas a sacarme de esta. Yo sé que tú lo vas a hacer. No sé todavía cómo, no, ni lo vislumbro, ni me hago la idea de cómo puede ser, pero sé que lo vas a hacer. Y empieza a alabar al Señor. Y verás si las circunstancias cambian. Y no solamente que cambian las tuyas, sino también las de tu alrededor. ¿Verdad? A veces queremos que las cosas cambien también a nuestro alrededor, ¿verdad? En el trabajo, en la familia, en la pareja, en el matrimonio. Queremos que las cosas vayan mejor. Queremos que la bendición, queremos que todo, ¿no?, avance. También lo hará. ¿Amén? Amén. Vamos a orar, ¿os parece? Vamos a ponernos en pie y vamos a ir terminando esta reunión. Y quiero que ahí donde estés tú busques al Señor. Jesús es el centro de todo. Todo empieza en Él, todo acaba en Él. Si hay alguien que nos pueda ayudar, es Él. Nosotros echamos un cable, ¿a que sí? Echamos un cable. Pero el que realmente interviene, el que realmente cambia, el que realmente hace las cosas, es Él. Y por eso ponemos nuestra mirada en Él y por eso ponemos toda nuestra confianza en Él. Así que en esta noche te invito a que pongas otra vez, una vez más, toda tu confianza en Él, que le entregues esa carga, ese problema, esa enfermedad, esa situación. Y si aún no le conoces, que le invites a vivir, que le invites a venir a tu corazón, a vivir a tu alma, dentro de tu corazón. Dile, Jesús, yo quiero conocerte de una manera personal, no lo que me cuentan otros, sino quiero vivirlo, experimentarlo en primera persona. Amén. Amado Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor, por el tiempo que hemos podido estar delante de ti, alabándote, bendiciéndote. Gracias por este lugar que tenemos para congregarnos. Gracias también que la pandemia va remitiendo y nos podemos juntar con más tranquilidad, con más libertad también. Gracias, Señor. Gracias también por el tiempo de alabanza, por estos coros. Gracias por el grupo que también se esfuerza cada domingo, por estar aquí ministrándonos, ayudándonos a cada uno. Dios del cielo, hemos escuchado en esta mañana, esta noche tu palabra. Pedimos ahora que sea tu Espíritu Santo el que venga hablándonos. Señor, necesitamos poner nuestra confianza más y más en ti. Tantas veces que dudamos, tantas veces, Señor, que nuestro corazón se pone a temblar ante las circunstancias de la vida, pero danos tú en esta noche la fe, danos tú en esta noche la confianza en ti, para poner toda nuestra confianza en ti, en que tú harás, Señor, sea cual sea el problema, sea cual sea la enfermedad, sea cual sea la circunstancia, tú harás. Tú lo harás, Señor. Danos la fe para confiar y creer en ti. Ayuda también a nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles, de dificultad económica, Señor, problemas de enfermedad, Señor, conflictos en su interior. Oramos que en esta noche también, ahí donde está cada uno, que tú lo bendigas, ahí donde está cada uno, tú lo toques. Señor, tú vengas hablando a cada corazón. Señor, y gracias por tu presencia maravillosa, gracias por la bendición que cada día, y como hemos cantado, por la fidelidad que cada día nos demuestras. Señor, te adoramos y te bendecimos. Oramos también por el día de mañana, sea un día de gloria, un día de bendición, que bendigas al pastor Juan Carlos, que nos va a compartir también, que tú le des inspiración, le des la unción del Espíritu, podamos salir renovados, animados. Todos aquellos que no puedan ir también presencialmente, bendícelos también que puedan contactar a través de YouTube sin ningún problema, Señor, y puedan ser también bendecidos, puedan recibir también de ti, de tu palabra. Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.